Story times de una vez que un señor se compró una moto con nuestro cultivo. Resulta que nosotros teníamos un cultivo de yuca y nosotros trabajábamos muchísimo en ese cultivo. Que tocaba ir a fumigar la yuca, nosotros íbamos y la fumigábamos, que tocaba ir a abonarla, nosotros íbamos y la abonábamos. Bueno, le hacíamos muchísimos trabajos. Y se llegó la hora de coger el cultivo, entonces nosotros hablamos con la persona que nos iba a comprar la yuca. Y pues la negociamos y ese día pues fueron a cargar la yuca y se llegó el día de coger el cultivo y pues lo cogimos. La verdad no nos fue como nosotros esperábamos porque salió mucho cuero y salió demasiadas bolsas. Y les cuento que ese día no se llevaron todo el cultivo. Les quedó haciendo falta un poquito, pues el señor, el que le habíamos vendido el cultivo, dijo que por ahí quedaban, por ahí unas 30 bolsas. Y entonces no se llevaron toda la yuca ese día, sino que quedó un pedacito. Y el viejo encalambrado dijo que él venía después y mentiras que nunca volvió. Bueno, mi esposo habló con otras personas y le decían que eso por ahí salía 30 bolsitas en ese pedacito que había quedado. Y entonces mi esposo negoció con un señor. Bueno, y ese otro señor llegó a comprar la yuca. Ese día mi esposo no estaba. Entonces él me dijo que fuera yo. Entonces yo fui. Llegó a las 9 de la mañana y me dijo que dizque le consiguiera un tractor porque a esa hora era muy difícil conseguir un tractor. Entonces yo le dije que no, que cómo iba a conseguir un tractor a esa hora y que no la estaba pagando barata porque era cierto, no la estaba pagando barata. No la estaba pagando como que 20.000 pesos menos de lo que estaba la yuca. Entonces yo le dije eso, entonces dijo que no, que dizque él ya no me iba a comprar la Pro nada, el lote de yuca. Y entonces yo me fui para la casa toda aburrida y yo dije, no, ahorita mi esposo se va a poner bravo porque yo me puse ahí, o sea, sí, a decirle a ese señor que entonces no comprara nada, que de haberle ido a conseguir el tractor. Y entonces estaba lavando la cochera y pues estaba yo hablando de eso. Cuando, pan, escucho una moto. Y yo dije, ay, pero ve, ¿quién será cuando voy y salgo? Y entonces digo, ay, vecina, lo que pasa es que estoy buscando a Julano y tal. Y yo le dije, ah, sí, señor. Dijo, "Ah, es que me dijeron que él le quedaba un lotecito pequeño de yuca, entonces que era para a ver si lo podemos negociar. Entonces yo me dije, ay, no, bueno, esta es mi oportunidad. Y entonces yo le dije, sí, claro, vecino, pues si quiere yo voy y le muestro el lote. Y entonces dijo, ah, bueno, y fui y se lo mostré. Y entonces el señor dijo que nos daba, o sea, sí, que él no nos compraba por bolsa, sino que nos daba, era, o sea, sí, que nos daba una plata. Y entonces eh, yo le dije, no, pues espere, yo llamo a mi esposo, a ver mi esposo qué dice. Y pues yo llamé a mi esposo y mi esposo dijo, espere, yo voy. Y entonces vino y entonces habló con el señor y nosotros le habíamos dicho que nos diera una cantidad y él dijo que no, que o sea, sí, pues nosotros hicimos negocio con ese señor. Y pues como decían de que apenas salían 30 bolsas, pues entonces yo venía, ay, llora con ese pesar de ese señor y yo le dije a mi esposo, no, amor, ese señor le van a salir, ¿qué tal que le salgan menos? No, 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 no. Eso si le sale menos, toca devolverle plata, yo le decía a mi esposo, y bueno, y entonces al otro día, el señor había quedado en que venía al otro día y mentiras que no vino. Vino fue al segundo día y en ese otro día, eso le marcaron a mi esposo que le vendiera ese pedazo, que le vendiera ese pedazo, pero como ese señor ya nos había dado una parte de la plata, pues entonces nosotros, mi esposo dijo, "¿Y si la vendemos así por bolsa?" Y yo le decía, no, no, que nos vamos a poner a eso, si nosotros ya le dimos la palabra a ese señor que nosotros le vendíamos o sea, sí, que le vendíamos y le recibimos, es que no era nada, no, es que no hemos dicho nada, pero nosotros la palabra, que por la palabra. Y entonces el señor al segundo, al tercer día vino. Y sí, pues nos dio el resto de plata y todo eso. Y pues, y nos fuimos para el pueblo. Cuando, eh, bueno, el señor le había dicho antes a mi esposo que le diera un número
de un motocarguero, que si conocía algún motocarguero. Y mi esposo tiene un amigo que, bueno, es un motocarguero, tiene motocarguero. Y entonces mi esposo le dio el número de él. Y entonces, bueno, ellos se fueron a coger disque las 30 bolsas y nosotros nos fuimos para el pueblo. Cuando de para acá nosotros miramos una turbo que venía y ahí venía el señor y atrás venía la señora, o sea, la mujer del señor en una moto. Y entonces nosotros nos quedamos mirando y nosotros, yo le dije, ay, amor, ese es el viejo de la yuca. Entonces dijo, ah, sí. Dijo, ah, le tocó ir a completar con un viaje por allá, quién sabe a dónde. Entonces yo le dije, ah, sí, y nos quedamos mirando. Y entonces dijo mi esposo, dijo, como para que esa fuera la yuca de nosotros. Yo le dije, ah, seguramente la turba va a ser. Y entonces dijo, sí, cierto que no. Y nos volvimos a ver. Entonces yo le dije, pues márquele a su amigo, márquele a su amigo. Entonces mi esposo fue y llamó al amigo y le preguntó, les dijo, oiga, y esa, y qué, y esa, ya hace rato acabaron de coger esas bolsas. Y entonces dijo, ah, sí, ¿usted por qué fue tan bobo? ¿Usted por qué le vendió ese lote a ese señor en tal precio? Y mentiras que no era ese precio. Cuando dijo, no, si yo no se lo vendí a ese precio, yo se lo vendí a este. Dijo, ay, usted mucho bobo, mire que le salieron tantas bolsas, mire, y antes quedó para mañana, a mí me toca ir a sacar el RISI, que yo no sé qué. No, muchachos, les cuento que yo toda esa noche lloré, porque a ese señor le salió una turbada completica de bolsas. De ese pedacito donde solamente le ponían 30 bolsas y le salió una turbada completa. Toda la noche lloré eso. Al otro día amanecí con esos ojos hinchados de llorar. Y pues el sueño de mi esposo siempre había sido pues a comprarse él quería una XTZ nueva. Y entonces pues como nos había quedado, o sea, no era que nos fuera quedado tanta plata de la otra, pues mi esposo dijo, no, yo voy a sembrar plátano. Y pues nos quedaba sí, o un poquito de plata. Y entonces mi esposo, yo le dije, no, amor, pues porque no se compra una moto. No, comprémonos una XTZ, pues aunque sea de segunda, pero pues se la compra. Y entonces dijo, ah, bueno, pues sí, nos fuimos y bueno, nos compramos esa XTZ, sí, ahí, de segunda. Y, y bueno, y un día, como los 2 meses, estábamos allá en el lote y ya habíamos acabado de sembrar el plátano. Cuando pasó ese señor en una XTZ nuevecita. Y entonces mi esposo y yo nos quedamos mirando y dijimos, mire, ese señor sí se compró la XTZ nuevecita y sin él sembrar nada. Y nosotros que sembramos el cultivo y todo, y nosotros con una XTZ de segundas. Y bueno, así termina mi story time. Espero que les fuera gustado, muchachos. Déjenme saber en sus comentarios ustedes qué piensan de eso. Dios los bendiga. Nos miramos en otra ocasión. Chao.